Creo que ya está grabando, ¿verdad? Vale. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Hoy es 21 de febrero. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, hoy es bueno, estamos en la Universidad de las Bahamas. Yo soy Jesús Mesa Morales. Soy el profesor de la materia SPAN 457 que se llama Afro-Hispanic Society and Culture. Parte del trabajo que estamos realizando este semestre consiste en que los estudiantes están realizando una investigación para producir un artículo bueno, aproximarse de forma científica y objetiva al tema de la investigación sobre los estudios afrohispánicos o afro-latinoamericanos. Entonces, en el marco de esa materia, yo pude organizar con el apoyo de 6 maravillosas profesoras un ciclo de charlas sobre estudios afrohispánicos y afro-latinoamericanos, donde principalmente se les trae al estudiante información para ver cómo investigar dentro de la disciplina, qué tipo de eh, géneros se pueden utilizar para hacer una aproximación objetiva a los estudios, desde poemas, novelas, aspectos sociales, canciones, videos, poesía y bueno, en general una cantidad de manifestaciones y una cantidad de registros y de modos que de alguna manera se consideran para analizar en esta materia. Eh, Somos un grupo de 8 personas, 8 estudiantes muy inteligentes, muy interesados todos en el tema. Y bueno, hoy tenemos el placer de cerrar este ciclo de 6 charlas con la profesora Cecile Evan, perdona si lo pronuncié Evan. Ella es, bueno, el día de hoy casualmente me acaba de contar que envió su tesis a la universidad para solicitar la fecha de defensa, o sea, ya es doctora, le falta solamente un par de meses más. Es la profesora de la Universidad de Morou, así la pronuncio, está bien pronunciado. Marwa. Marwa. Marwao, esa. Es Ok. una universidad de una ciudad en Camerún. La profesora Cecile es una investigadora camerunense. Su lengua nativa, bueno, no sé cuál es exactamente, pero El francés. habla francés, exactamente. Habla inglés, habla español. Ha realizado, además de su doctorado, un máster en España. Los másteres en España son bastante exigentes, o sea, es un gran mérito que también esté realizando esto. Me estaba confesando ahorita que era sobre el tema de los pigmeos y todas estas cosas. Entonces, bueno, de verdad que es un placer tenerla hoy aquí con nosotros para cerrar esta charla y su presentación se llama El discurso femenino africano de expresión española. El discurso femenino africano de expresión española. El caso de Tres almas para un corazón de Guillermina Mecuy y la obra La bastarda de Trifonía Melibea Bono. Entonces ya nos contará la profesora quién son estos autores, en qué consisten. Y bueno, me toca nada más simplemente darle la bienvenida, a ser la anfitriona de esta presentación para que pueda compartir pantalla. Y bueno, invitar a todos los estudiantes, por favor, que me enciendan su video, que le den la bienvenida a la profesora. Está haciendo un gran esfuerzo desde Camerún. Son las 12 de la noche por allá y agradecemos todo esto y bueno, estamos encantados. Tiene, profesora, aproximadamente 70 minutos para hacer su presentación.
Ya puede compartir la pantalla y yo voy a apagar mi video para que se sienta usted más cómoda, pero cualquier cosa yo estoy por aquí. Vale, Por gracias. favor, Abigail, Darrenic, Darron, Tichea, Lunda, por favor, si pueden encender el video, se les agradece. Muchísimas gracias. Profesora, tiene toda la palabra. Bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches, casi la mañana por aquí. Así que muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de compartir los co- conocimientos y este amor que yo tengo por la literatura, ¿no? Sobre todo esta literatura femenina, ya que soy feminista. Pues entonces, buenas noches a todos, buenos días y todas. Vamos a hablar del discurso femenino africano de expresión española. Yo lo elegí porque me parece importante, porque es una literatura un poco invisibilizada y despreciada, porque hecha por mujeres, pero también porque desde la historia misma de Guinea Ecuatorial, desde la colonización y todo eso, esta literatura lleva como algo de insólito, ¿no? Si yo puedo decirlo así, porque es el único país de África central, porque hay muchos países en África, de África central que habla el español como lengua nacional. Y eso es. Y, y tengo que precisar que Guinea Ecuatorial es muy cerca de Camerún, pero es el único país donde se habla el español como lengua nacional. En Camerún es totalmente diferente, tenemos el francés y el inglés, y todo eso tiene que ver con la colonización. Así que yo he elegido dos obras de dos ecuatoguineanas, precisamente porque esta literatura se ha desarrollado allá, ya que ellos hablan el español. Así que vamos a empezar un poco y si tenéis preguntas o dudas, cosas así, estoy abierta y podemos parar para discutir sobre eso, pero yo tengo una parte sobre todo sobre las temáticas que nos va a permitir debatir, ¿no? Así que el discurso femenino africano de expresión española, Caso de tres almas para un corazón, de Guillermina Mecui y La bastarda de Crifonia Melibea Obono. Y en África, la mujer siempre ha sido representada como un ser pasivo y débil. La literatura como práctica social ha legitimado y transmitido este discurso por las generaciones, ya que esta literatura era dominada por los hombres. Así que la literatura africana escrita por mujeres ofrece otra mirada hacia problemas que afectan directamente a la mujer en un mundo estructurado por hombres. El acceso a la educación, y eso sigue siendo un lujo para muchas mujeres, ha sido muy difícil en África para las mujeres. Los matrimonios forzosos, la falta de trabajo y el peso de las tradiciones son también dificultades que acechan su cotidiano, dificultando también su integración social. No es un baladí, entonces, que en las obras de escritoras africanas las temáticas estén orientadas hacia la mujer y principalmente hacia la mujer y su cotidiano y su circunstancia. Estas temáticas son centrales en las obras en nuestro corpus, es decir, Tres almas para un corazón de Guillermina Mukui y en La bastarda de Crifonia Meribea Obono. En estas obras planteamos primero el discurso femenino, cómo se construye. Tenemos que decir que este discurso se construye desde los márgenes. Y en segundo lugar, cuestionamos el discurso masculino patriarcal, evidenciando que los estereotipos contra
la mujer se reproducen en la literatura masculina y que la literatura femenina lucha contra el discurso dominante y el peligro de una sola historia, como nos dice la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi. Como palabras clave de esta charla tenemos la literatura africana de expresión española, el feminismo, África y los estudios culturales, el postcolonialismo. Son conceptos que vamos a usar durante esta charla. Y si alguien tiene dudas o preguntas, estoy abierta. Así que vamos a ir de la manera siguiente. Voy a contextualizar y después hablaré de las precursoras de esta literatura escrita en español por africanas y voy a hacer un análisis de las dos obras. Resaltaré las similitudes y las divergencias y, vamos a acabar con la temática y un debate. Pues, como contextualización, desde la necesidad de contar sus historias cotidianas con sus propias palabras, nace esta literatura, una literatura hecha por las mujeres africanas y ellas se han puesto a escribir para derrumbar las imágenes estereotipadas, ¿no? Que resaltaban en la literatura hecha por los hombres, es decir, la literatura masculina. En efecto, para luchar contra las injusticias, el machismo, la discriminación, la mujer va a hacer de la literatura un instrumento de reivindicación y un arma. Y de acuerdo con una de las primeras escritoras africanas que escribió sobre la poligamia, Mariama Ba, el título de su obra es una carta tan larga, es una obra maravillosa, de verdad. Y ella nos dice, los libros son armas, quizá arma pacífica, pero arma de todas formas, para decir que con los libros las mujeres pueden reivindicar y pueden luchar, porque son armas, aunque sean armas silenciosas. La literatura masculina en África era la hegemónica, la reconocida, la valorizada y la única. Eso porque los hombres eran los primeros alfabetizados, pues en las familias y en las sociedades patriarcales africanas, debido al hecho que los padres, siempre con este machismo y el impacto del patriarcado, preferían escolarizar los niños varones al detrimento de las niñas. A este propósito, la escritora Remi Sipe Mayo, en su antología Voces Femeninas de Guinea Ecuatorial, declara que una vez se empieza a implantar la escolarización en Guinea, las guineanas se escolarizaron más tarde que los varones, o que durante muchos años no existió enseñanza algunas para las niñas. No sé por qué ladran estos perros. Espero que hay un problema o todo perfecto. Podéis responder, ¿eh? Está bien. No pasa nada, Vale. no pasa nada. Pues el papel social de la niña ya era establecido y decidido en esta sociedad. La mujer tenía que ser madre, esposa, y por eso no necesitaba saber leer ni escribir. En efecto, los únicos roles sociales que el patriarcado concedió a la mujer africana era ser bella, callada y sumisa. Y la mujer africana siempre ha tenido que cumplir los papeles de esposa, de madre, de cuidadora familiar en los espacios cerrados, porque los espacios públicos no eran abiertos a las mujeres. Así que, y eso hasta hoy en día, la mujer africana debe luchar contra todas estas discriminaciones y esta marginación, los clichés y los estereotipos socioculturales vigentes en su espacio de vida. Así que no se puede negar pero también no se puede negar que con el viento de las independencias, porque si en África ha habido colonizaciones también,
hubo un momento de independencias. Me parece que en todos los países colonizados fue así. Y la alfabetización femenina ha habido unos cambios. Y estos cambios sociopolíticos, sociopolíticos con perdón, y culturales permitieron una especie de visibilidad de la mujer africana y las independencias son como un punto de partida de la alfabetización de las mujeres africanas. Pero la escritura femenina africana ha sufrido de todos los clichés mencionados más arriba. Y hablando de las consideraciones estereotipadas de las escritoras en África, la escritora Ama Ata Aidoo declaraba ya que casi todo el mundo considera las mujeres escritoras como una diversión o en peor. Eso incluye también los editores, es decir, que hay como para los editores y para los hombres, la literatura de la mujer, la literatura hecha por las mujeres es como una diversión, ¿no? Así que de manera general se puede dividir esta literatura hecha por las mujeres en África en 4 periodos. En primer lugar, desde sus cotidianidades, surgió una escritura femenina, dicho, de espejo, es decir, en los libros de las mujeres se cuenta una vida, de tal manera que en este periodo vamos a encontrar libros, ¿cómo se dice? Autobiografías, ¿no? Después aparece una escritura femenina doméstica y en este tipo de literatura o en estos libros se pinta la mujer casada, surge la poligamia y es una escritura muy familiar y civilizada, donde no hay muchas reclamaciones. En tercer lugar, tenemos una escritura societal, donde la escritura siempre con prudencia, porque ellas temen un poco el rechazo y la discriminación, con prudencia evocan la decadencia política de las sociedades africanas, valorizando los aspectos positivos de la tradición, teniendo en cuenta, por ejemplo, la ambivalencia de las culturas africanas, es decir, que critican el carácter misógino, el patriarcado. Para acabar, el cuarto periodo es lo que llamo la escritura rota. Aquí surgen valores íntimas por lo que se refiere a esta literatura de expresión castellana en África. Es también dominada por los varones, eso es evidente, con escritores tales como Donato Ndongo, que representa uno de los escritores más importantes de Guinea Ecuatorial, con su primera obra, Tinieblas de tu memoria, también otra obra muy famosa, Poderes de la Tempestad. También tenemos a otros escritores, siempre hombres, que tenían esta visibilidad, mientras que las mujeres eran un poco ocultadas, ¿no? Leoncio Evita, que escribe la novela Cuando los hombres luchaban, Justo Bolequia, Los caminos de la memoria, Juan Tomás Ávila Laurel, Dientes blancos, piel negra, o la otra novela, Red Burdel. También tenemos a Siriaco Boquesa. Pues en este periodo, todas las novelas que tenemos son escritas por hombres, de tal manera que la narrativa hecha ecuatoguineana, pues consta de 3 momentos importantes. Una época colonial con una creación literaria motivada por el proselitismo misionero, si puedo decirlo así, y una época de dictadura que vamos a llamar la época masista. Estamos hablando precisamente aquí del presidente y dictador Macías Nguema, y en este periodo hubo como un silencio muy elocuente en la literatura. Y también la tercera etapa es la etapa de los años 79, algo así. Desde el ángulo de la narrativa hay como un repliegue hacia la conciencia
del análisis, a caballo entre la tradición y la importancia cultural. A ese tercer grupo pertenecen, por ejemplo, la famosa escritora y la considerada como primera escritora de Guinea Ecuatorial, María Ansue Angüe, con su novela Ecomo, publicada en 1985. Y después tendremos la novela Las tinieblas de tu memoria negra, escrita en 1987 por el famoso Donato Ndongo. Y aquí resalta algo muy importante porque nos damos cuenta de que cómo escrita por una mujer fue escrita o publicada antes de la novela que representa el punto de arranque en esta literatura ecuatoguineana, porque la novela Las tinieblas de tu memoria, con perdón, negra, fue publicada en 1987, mientras que la novela de María Ansue fue publicada en 1985. Pero siempre esta invisibilidad reservada a las mujeres hizo que esta novela no ha tenido, ¿cómo decir?, la visibilidad o el impacto un impacto importante en la sociedad ecuatoguineana o en el mundo hispánico. También resalta otros escritores que escriben en español, también en Camerún, pero no vamos a hablar de eso ahora. Pero en esta comunicación, básicamente, hablaremos de la literatura de expresión española, hecha principalmente por las mujeres. Y como precursoras de esta literatura de expresión española, vamos a decir que tenemos a esta escritora. Es muy importante guardarlo en la mente, el nombre de esta escritora, María Ansue Angüe, que es una de las primeras escritoras. También tenemos a otra figura de proa de esta literatura, que es Cristina Jombre, que nació en 1999 y escribe una novela llamada Identidad Cultural Ndowe en 2008. Tenemos también a Trinidad Morgades Besari y a otra llamada Ana Lourdes Sohora Mosepa, que era responsable de la Asociación de los Centros Católicos de la Enseñanza en Guinea Ecuatorial, y escribe una obra llamada El amigo infiel. Y Rimé Sipi, el Rebola, que escribe en 1997, con perdón, Las mujeres africanas incansables, creadoras de estrategias para la vida. En 2004 escribe Ocra, Inmigración y Género, el caso de Guinea Ecuatorial. Todas estas mujeres, porque hay un montón de mujeres que han sido invisibilizadas de esta literatura. Pero eso nos permite, estas escritoras de proa, estas primeras escritoras de esta literatura hechas por mujeres y escrita en español, nos permite entrar directamente en el análisis del corpus, es decir, de la bastarda de Grifonia Meribea Obono y Cresal Más para un corazón de Guillermina McQueen. Como breve resumen de las obras, La bastarda, puedo decir que en los estudios postcoloniales la problemática de las identidades es omnipresente. Esta problemática es retomada por la escritora guineo-ecuatoriana Grifonia Meribea Obono en La bastarda. La obra fue publicada en 2018. La novela narra la historia de una joven guineo-ecuatoriana llamada Okomo, que pertenece a la etnia Fan, que es una de las etnias principales de Guinea Ecuatorial, por no haber podido pagar la dote a la familia política, como lo exige la tradición. Su padre, es decir, el padre de Okomo, la protagonista, tuvo que dejarla a su familia materna.
o cómo crece en una familia materna con sus abuelos. Es una familia poligámica y recibe una educación muy estricta. En esta casa descubre las atrocidades de la poligamia, lleno de celos, de hechizos, porque la brujería forma parte de la cultura africana, y de violencias por parte de las mujeres de su abuelo, que dos generaciones separan. A lo largo de la novela destaca que la poligamia es la unión matrimonial predominante en esta aldea, que la autora o la escritora llama Aya Isan, y de Carambola en Guinea Ecuatorial. El abuelo de Okomo, llamado Osa, se siente joven gracias a esta poligamia, porque la segunda esposa era una jovencita. Así que en la bastarda se tolera, pues, este estatuto en la sociedad fan es muy pejorativo, porque ser bastarda es casi una insulta en la cultura fan. La niña o cómo lleva este estigma social desde su nacimiento, pero contra todo pronóstico, o cómo no siente atracción por los chicos. Ella prefiere las chicas, pero lo oculta. Sabe que en su espacio de vida, en este espacio tradicional, eso no es normal, ni permitido. En la tribu de los Fang, ser lesbiana es un tabú. Su abuelo no la educó para amar a las chicas, así que ella pasa su tiempo en la novela ocultando esta orientación sexual, pero no puede parar de mirar los encantos femeninos de las chicas en su escuela. Pero tras su encuentro con otras chicas que tienen la misma orientación sexual, o cómo se atreve a tener relaciones sexuales con las chicas, que se consideran como ovejas negras de la sociedad. Y a partir de este instante, la protagonista no anhela el matrimonio en todas sus formas. Huye de los hombres y prefiere relaciones con otras mujeres. Una desgracia, una abominación va a concluir su abuelo. Y todo el pueblo el pueblo la rechaza, pues el lesbianismo no tiene correspondencia lingüística en la lengua Fang, y por no haber sufrido de exclusión desde su nacimiento, ella va a sufrir de una especie de doble exclusión, es decir, la exclusión siendo ya bastarda y ahora otra exclusión social siendo lesbiana. Así que ella se enfrenta a una doble marginación en su espacio de vida, y eso le resulta un poco injusta y muy difícil. En suma, la bastarda es como una especie de testimonio que existe otras orientaciones sexuales en África, y que la escritora está, ¿cómo decir? Está pidiendo la tolerancia hacia las personas que llevan otras identidades sexuales en los espacios tradicionales africanos. Por lo que se refiere a Tres Almas, y yo espero que vais a leer estas obras porque son obras muy interesantes. Entonces, por lo que se refiere a Tres Almas por un Corazón, cuenta sencillamente la historia de tres mujeres de condiciones sociales totalmente opuestas y de generaciones diferentes, pero las tres mujeres tendrán que compartir el espacio y el amor de un hombre, Santiago Mve. Santiago V. Nguema es el principal protagonista. Contrajo matrimonio con su primera esposa llamada Melba, pero después de 26 años no tuvieron hijos. Y ante esta situación y sobre todo ante la necesidad de perenizar su nombre, el protagonista Santiago contrajo un segundo matrimonio tradicional con Zulema, quien le dio 5 hijos. Pero a pesar de que Zulema le dio hijos, V se enamoró de nuevo de otra jovencita de 23 años, llamada Aisha. Y según V, esta vez era diferente.
porque en realidad ella sentía algo de auténtica y de pasional hacia esta nueva esposa. Así que Tres almas para un corazón trata sencillamente de la poligamia y de, los sufrimientos de las mujeres dentro de este espacio poligámico. Pues, como análisis de esas obras, como lo hemos dicho, estamos en obras postcoloniales y estas obras son ancladas en los espacios tradicionales de Guinea Ecuatorial. Ambas escritoras plasman problemas existenciales de la mujer ecuatoguineana. Grifonia Meribea trata de la construcción de las identidades menospreciadas, prohibidas, periféricas y consideradas anormales. Pues para los de la etnia Fang, las lesbianas son brujas y eso son consideraciones que extrapolables, si yo puedo decir, que podemos encontrar en casi todo, en casi todos los países de África, que las lesbianas son brujas. La identidad homosexual, más precisamente la identidad lésbica, destaca a lo largo de la novela. En efecto, la identidad en cuanto proceso, porque hay que considerar que todas las identidades son procesos que se hacen y se deshacen según las trayectorias de los sujetos. Yo tengo una identidad, pero según mi espacio de vida, según mi trayectoria vital, mi identidad puede cambiar. Y en cuanto proceso, en cuanto constructo, en cuanto construcción, podemos decir que las identidades cambian. Así que en este caso preciso estamos en presencia de sujetos que fueron colonizados. Eso es muy importante para entender el postcolonialismo, que quitamos de la colonización con perdón, pasamos por las independencias de los países africanos y ahora estamos en una especie de postcolonialismo con temáticas y reflexiones de sujetos postcoloniales, por supuesto, lo que implica una especie de heterogeneidad sociocultural, dando lugar a identidades heterogéneas en sí. Según Patricia Picasso, las distintas experiencias vividas por los sujetos colonizados configuran presentes heterogéneos y por ende posibilidades diferentes de configuraciones identitarias. Por lo tanto, cualquier intento de construcción identitaria por parte de los sujetos postcoloniales nace desde su historia colonial, como acabo de explicarlo. Es importante entender ¿cómo decir? Este esquema, es decir, pasamos de la colonización a las independencias de los países y ahora a una especie de independencia. Independencia, es decir, después de las colonizaciones, hubo como movimientos para liberarse de los colonos, de las potencias coloniales, que los franceses, los españoles, los ingleses, pues me parece que comprendéis o entendéis perfectamente ese proceso, ¿no? Por lo tanto, cualquier intento de construcción identitaria pasa por la historia colonial. En ese sentido, podemos leer a un teórico muy importante del postcolonialismo llamado Edouard Said, que señala que en la construcción de la identidad del individuo, la geografía, la tierra, es un componente indisoluble de género o raza. En estos territorios, la construcción identitaria es tributaria a lo suscitado, a la cultura, con perdón, al patriarcado, y van imponiendo identidades que les parecen rectos. ¿Por qué? Lo explico. El patriarcado en cuanto sistema, en cuanto herramienta, si lo puedo decir así, impacta en la manera de reflexionar, impacta en la construcción de las identidades, impacta en la visibilidad misma
de los géneros, es decir, de los hombres y las mujeres. Y en África, el patriarcado se ha asociado con la religión, de tal manera que estos dos elementos han sido herramientas que han posibilitado la invisibilización de las mujeres en casi todos los dominios, en casi todas las estratas sociales. Así que en la bastarda lo que resalta, vamos a discutir de eso al nivel de debate, lo que resalta es la transgresión. Transgresión porque tenemos la construcción de identidades prohibidas en el espacio africano, en el espacio tradicional, porque en estos espacios las identidades permitidas son las identidades heterosexuales, es decir, que nos encontramos en un espacio heteronormativo, donde las identidades normales, las identidades aceptadas, son las identidades heterosexuales. Todo lo que surge en los márgenes son consideradas malas. Así que es lo que podemos entender. Pero voy explicando algo. Las transgresiones en la bastarda son lingüísticas. Que yo entiendo por lingüística es decir que, por ejemplo, la palabra lesbiana no aparece en la lengua fan. Y eso es una, ¿cómo decir? Una invisibilización deseada, porque desde la lengua no existe una lengua, y si no existe una lengua, no existe una palabra, con perdón, y si no existe una palabra en una lengua, es decir, que socialmente esta identidad no existe. Razón por la cual los fans siempre han negado la existencia de las lesbianas en sus espacios. También tenemos una especie de rechazo y la no aceptación de estas identidades en los espacios tradicionales. Por lo que se refiere con perdón, a la identidad lesbiana, como lo he dicho, no hay palabras para designar a las lesbianas en la lengua fan. ¿Y por qué para los fan el lesbianismo es antiafricano? Las lesbianas en la sociedad ecuatoguineana son ovejas de la sociedad, como resalta en la obra. Y por tener esta identidad que dista de los cánones sociales, son despreciadas, porque el lesbianismo es una orientación sexual que no puede perenizar la especie, porque la maternidad es muy importante en el contexto africano y la tradición y la religión para estas dos entidades, dar a luz es muy importante y una lesbiana no va a dar luz. Así que para los fans no se entiende que una mujer no quiere dar a luz. Porque, como lo he dicho, el papel social de la mujer era cuidar a su familia, ¿cómo decir? Satisfacer los deseos y las ansias sexuales de su marido. Eso era en los papeles de la mujer en este espacio. Para acabar con esta novela de Crifonia, la transgresión pasa también por la desacralización de los espacios tradicionales de poder que en los espacios, en las sociedades africanas tenemos espacios tradicionales. En efecto, en la bastarda, o como la protagonista principal y su amiguita Linda se besan en la casa familiar y acaban haciendo el amor en la casa de palabras. La casa de palabras representa la casa donde los hombres suelen reunirse para decidir, para hablar los problemas del pueblo, para decidir para tomar las decisiones más importantes. Pero las chicas deciden hacer el amor en esta casa tan importante. Y eso para mí es una desacralización para mostrar que el lesbianismo supera estas barreras establecidas en estos espacios tradicionales.
Por lo tocante a tres almas para un corazón, como lo hemos mencionado en el resumen, destaca la maternidad, el matrimonio poligámico y la actuación de las mujeres dentro de estos espacios tradicionales. La novela de Guillermina Mecuy trata un tema que fue tratado en varias novelas escritas por hombres. Pero si estas obras eran escritas por hombres, era desde un ángulo totalmente positivo de la poligamia, porque para los hombres es normal, este sistema matrimonial es normal. En efecto, para los hombres la poligamia es una normalidad, pues el hombre es el privilegiado en este sistema matrimonial. En África, las ideas tradicionales y las modernas se mezclan, cohabitan hasta cierto nivel. La poligamia, en cuanto a institución tradicional, es aceptada sin dificultad por los hombres, ya que para ellos es un prestigio y una manera eficaz para perenizar su nombre y ser respetado en la sociedad tradicional. También hay otro lado que es que las diferentes mujeres van a dar a luz y los niños se representan como una mano de obra para los hombres. En Tres almas para un corazón resalta la brujería. Es un tema muy importante porque en África la brujería es una normalidad, que vivimos con esto y qué decir, lo aceptamos así, que hay brujos, hay brujas, pues lo aceptamos así. Y eso resalta en las novelas de las mujeres, como resalta en Tres almas para un corazón, porque ¿cómo decir? Para ser las preferidas, para guardar el amor del esposo, las coesposas en los espacios cerrados suelen practicar la brujería para cautivar al hombre y hechizarlo, ¿no? Así que, este tema de brujería destaca desde una de las primeras novelas escritas por una mujer africana llamada Mariama Ba en 1980, en una carta tan larga, donde ya criticaba la poligamia y mostraba el sufrimiento silencioso de las mujeres en los espacios cerrados de este sistema matrimonial. Y Guillermina Mecuy, en Tres almas para un corazón, aborda de nuevo esta temática o esta cuestión en la sociedad fan, mostrando la importancia de la maternidad en la sociedad ecuatoriana. Pues hemos de recordar que para Santiago V, el esposo de las tres mujeres, él decide casarse porque su primera esposa no llega a dar a luz, pero la necesidad de perenizar su nombre va a aprovechar también, pero en esta necesidad de perenizar su nombre va a aprovechar para casarse con una, una segunda esposa, una tercera, de tal manera que no, podemos decir que la poligamia era ocultada en este protagonista, como en la mayoría de los africanos, porque casi todos los africanos son eh, esposos y prefieren la poligamia. Ay, sí, tenemos que decirlo y es verdad. Pues la mayoría de los africanos, a ellos les gusta tener 2 o 3 mujeres y para ellos es que socialmente les permite inspirar respeto. Las mujeres, por su parte, luchan para ser amadas, para ser la preferida. Por eso van desarrollando armas poco ortodoxas, ¿no? Como los hechizos, o sea, la brujería para cautivar al esposo. En Tres almas para un corazón, los hechizos también forman parte de la cultura guineana. Guillermina Mecuy lo especifica diciendo que la brujería en Guinea Ecuatorial es algo que se encuentra en casi todos los ambientes, sin distinción de estratos sociales, aunque sí de género, porque es la mujer la que conoce mejor los secretos de los antiguos brujos. Y la primera esposa utiliza estos métodos muy peligrosos para recuperar a su marido, porque ella no está de acuerdo con este sistema matrimonial.
y trato de meter la brujería por medio. Bien, vamos acabando con las similitudes y divergencias de estas dos obras. Y como le he dicho, si alguien tiene preguntas, incomprensiones, dudas y todo, estoy dispuesta a pararme y pues aquí estoy. Similitudes y divergencias. La Bastarda y Tres almas para un corazón son dos obras postcoloniales, escritas en español por dos mujeres africanas. Ambas novelas se enmarcan en el feminismo, de ahí una preponderancia de la presencia del protagonismo femenino y el carácter novedoso de la temática, especialmente en La Bastarda, ya que versa sobre la construcción de las identidades periféricas en espacios tradicionales donde la tradición y el patriarcado tienden a invisibilizar y rechazar todas las identidades que se construyen fuera de la norma establecida, o sea, el heteronormativo. Tres almas para un corazón trata de un tema omnipresente en la literatura africana, o sea, la poligamia. Por ser una norma para los hombres, ha sido tratada en muchas obras masculinas, pero representado desde un ángulo positivo, como lo he dicho más arriba, mientras que en la literatura hecha por las mujeres, la poligamia es revelado como un sistema opresivo, donde la mujer aguanta y debe esperar su turno para obtener el amor y la atención de su esposo. Y eso mata a la mujer lentamente, de ahí los celos, los trucos sucios, la brujería, que destacan como mecanismos y armas que usa la mujer para ser la preferida y excluir las demás mujeres del corazón del esposo. Ambas obras tienen también el espacio y una historia colonial común. Las escritoras comparten la misma cultura por ser de la etnia Fang. Estas similitudes culturales resaltan en sus obras. Las temáticas. Tres almas para un corazón y La Bastarda son novelas escritas por dos feministas contemporáneas. De ahí las temáticas muy novedosas, ¿no? Que resaltan en las obras, casi todas las novelas escritas por mujeres, y son pistas de análisis, de análisis que podéis, ¿cómo decir? Podéis investigar sobre estas temáticas. Son temáticas muy, ¿cómo decir? Importantes y muy novedosas en la literatura escritas por las mujeres, que sea en francés como en español, en inglés también. Resalta como temática la infertilidad femenina en Tres almas para un corazón. También la poligamia es una temática muy presente en las obras, que sean obras de hombres como obras de mujeres, pero el análisis es diferente, es distinta. Eso es claro, porque la sensibilidad y esta poligamia son las mujeres que sufren silenciosamente de este sistema matrimonial, porque el hombre goza y tiene todos los privilegios, mientras que la mujer tiene que compartir el amor de su esposo. Así que la poligamia. Y en esta parte temática, como lo he dicho, yo estoy enumerando las temáticas, pero vamos a debatir sobre eso y sus preguntas me van a permitir desarrollar esta temática y explicarlo mejor, ¿vale? Como otra temática tenemos ahora en las obras de las mujeres, muy frecuentemente tenemos la homosexualidad. Tenemos también la temática del feminismo como corriente, ¿no? Y como movimiento que resalta en las obras de las mujeres, porque todas estas temáticas novedosas tienen como base el feminismo, los movimientos feministas, y todo eso permiten a estas mujeres hablar y atreverse a plasmar temáticas que no resaltaban en las obras de los hombres. También resalta una crítica de la tradición y del patriarcado, y espero que vais a plantear preguntas, y vamos a desarrollarlo
me, me permitirá desarrollar esta parte del patriarcado, mostrando el impacto que tiene en la vida de las mujeres, que sea, pues me parece en todo el mundo, que sea en España, en América, en África. El patriarcado es un sistema que tenemos que derrumbar, claro. También hay la transgresión femenina que resalta en las obras de las mujeres, la brujería, el matrimonio, el poder y los privilegios masculinos. Y como lo he dicho, esta parte de temática es la parte que vamos a abrir para el debate, que insisto porque espero las preguntas y vamos a debatir sobre estas temáticas. A modo de conclusión de esta charla, la narrativa de ambas escritoras, como la de la mayoría de las escritoras postcoloniales, es una literatura comprometida, focalizada en la mujer, con una temática novedosa. En efecto, aparecen nuevas temáticas que no habían sido tratadas por los escritores masculinos, tales como la subversión, la dominación masculina, la búsqueda de una realización individual fuera del matrimonio concertado y más allá de la maternidad, la opresión de la poligamia, el analfabetismo femenino, los matrimonios precoces, el impacto de la pobreza en la mujer. Así que en la bastarda se puede decir que la búsqueda de la libertad es el objeto, y cuando yo estoy hablando del objeto y de los sujetos, estoy ya en pleno narratología, y gracias a vuestras cuestiones yo podré explicar esta teoría de la narratología, también de la postcolonialidad o de los estudios culturales. Pues, sin embargo, en su búsqueda de libertad y de construcción identitaria, la protagonista Okomo va adquiriendo unas formas de autoafirmación que discrepan de la comunidad tradicional fan. De ahí la transgresión que destaca a lo largo de la novela, pues su identidad como sus formas de entender y interpretar el mundo distan de lo que la sociedad fan admite. En Tres almas para un corazón, la escritora muestra el lado nefasto de este sistema que sigue silenciando la mujer y perpetuando la inutilidad sociopolítica de la mujer. Pues yo doy por acabada esta pequeña charla y gracias a vuestras cuestiones y preguntas, pues voy a desarrollar la parte de las temáticas y mejorar esta pequeñita charla. Muchas gracias por la atención. Pues aquí estoy para preguntas. Ahí tenemos, muchas gracias, profesora. Tenemos una pregunta de Tichea Ferguson. Vale. ¿Otra cuestión, Tichea? No, lo siento, Ah, solo ok, pues estaba planeando. ok. Yo tengo una pregunta sobre las teorías de postcolonialismo. Sí. ¿Cuáles teorías usaste con para Para analizar. sí, para analizar los, los libros? Porque mi presentación, mi ensayo que tengo que hacer por esta clase, voy a usar el postcolonialismo y, mi tema es sobre la belleza y la mujer afrolatina y como, como y quiero usar el postcolonialismo para analizar
como, pues como el superior, el dominante, puede explotar o manipular Sí, el fenómeno de afro-latino, la identidad afro-latina sí, hoy en día para controlar la belleza de las mujeres y el estándar de belleza en los Estados Unidos. Así que cuando vale. um, Pues, teoría, sí. sí, te entiendo bien, pero es que hay una pequeña precisión, es que hay como varios postcolonialismo. Hay un postcolonialismo, una teoría postcolonial africana y Ujú, una teoría postcolonial, si yo puedo decir, latinoamericana. ujú, Y así que, pero también los teóricos como Frantz Fanon, no sé si puedes escribir los nombres de estos teóricos, son muy importantes porque sus teorías son, pues, pueden ayudarte en el análisis de la mujer latinoamericana también. Frantz Fanon se escribe la F-R-A-N-T-Z, Frantz ujú. Fanon, y tiene una obra llamada Piel negra, máscara blanca, algo me parece así. Ok. Puede Sí, escribirlo en el chat, profesora. sí, vale. ¿Y qué tipo de teórico le podrías recomendar a Mr. Roll, que está preguntándonos? Él está haciendo una investigación sobre la belleza, ¿no? Sobre la Siempre, figura de la mujer afrolatina en el sí, porque moderno hablar estadounidense. ya de la mujer afrolatina es ya, eh, ¿cómo se llama este teórico? Se llama eh, Canclini, Néstor Canclini, Claro, que, mexicano, sí, bello. que habla muy bien de las mujeres y del modernismo. Y me parece que al García usar este Canclini. teórico, él podrá resaltar un análisis de este tema de manera más preponderante, me parece. Néstor Canclini, Frantz Fanon, Edouard Said, son los principales teóricos y también hay Stuart Hall, pero Stuart Hall también resalta que sea en los estudios postcoloniales como en los estudios culturales, porque hay como una especie de, no hay una frontera tal cual, ¿eh? Chat all, que voy a escribir todos sus nombres en el chat. Y ahora, para este análisis, no sé si yo puedo darte unas pistas o no sé qué. ¿Qué te parece? Sí. Ya tienes un guión. Pues estoy, ah, estoy de que construyendo todo y nada más tengo de que am, el fenómeno que pues que empezó mi interés, despertó mi interés, es que hu- ah, había una canción llamada Lonely de Jennifer Lopez y Sí. se refirió a sí misma como la negrita del Bronx. Y, Sí. y de que um, los, la gente afro-latina en los Estados Unidos estaba diciendo que pues no es y um, pues yo soy, pues estaba creyendo que la media ya está um,
poniendo el estándar de que cómo es la mujer afrolatina. Y pues si es J-Lo, obviamente no es un estándar que la mayoría de las afrolatinas pueden alcanzar, hacer. Sí. Así que pues esto empezó de que mi interés, pues no tengo, pues, pero no tengo mucho teoría. Creo que el postcolonialismo sería Sí, sí, sí. ah, Me parece que el poscolonialismo sería impactante, ¿eh? Te va a ayudar mucho, pero ujú. Y también, también la mirada machista, así se llama. La teoría sí, de género, eso te iba a decir yo. sí, Ujú, Claro, todo lo que tiene que ver con la cosificación de la mujer. sí, la Cuando cosificación de la mujer. se percibe a la mujer como un objeto. ujú, Entonces, lo que tú estás diciendo, el estándar de la belleza de la mujer afro-latinoamericana es Jennifer López. Y sí, Jennifer López tiene una figura de muy Muy alto nivel. representativa, sí, Entonces, claro, sí. como tiene tanto alto nivel, alcanzar a Jennifer López es todo un reto. claro. Cualquier chica no es tan bella como Jennifer López, es muy bella. Entonces, Mm. es talentosa, es músico, es cantante, es una tipa con muchas facetas, pues muy Y talentosa. más, y más que nada es muy blanca, ¿no? Y, Bueno, es interesante eso Para que tú mí, dices, y claro, nunca porque se refirió como negrita hasta que hoy en día. Y es como el tiempo es muy, no creo que es una coincidencia que pues hoy en mm, día que estamos estudiando ah, el fenómeno de afrolatinidad en los Estados Unidos o en Afro-Latinoamérica, que ya está diciendo y planteándose como la negrita. Ella dijo, yo soy tu negrita del Bronx. Así la que negrita del bronce. ah, es muy así que yo interesante, muy soy, interesante. Sí, así que, pero yo tengo una pequeñita pregunta para entender el tema ujú. globalmente. Eh, ¿Es que vas a estudiar su música o tienes un libro o una película? Pues no es, no va a ser, no, no es, no estoy estudiando Jennifer López mucho. Ujú, Es sí. nada más lo que hacía. Tal vez puedo, ¿cómo si? Puedo estudiar su carrera. Empezó como Selena, que es un ídolo latinoamericana, y pues como cambió la figura de la mujer latina en los Estados Unidos, um, y ya está planteándose como negrita afro-latina, uh, para, no sé, puedo Pues explicar quieres esto. decir que hay como una evolución ¿cómo decir? La representación de su identidad, ¿o qué? Hay como una evolución, porque nunca se había presentado como negrita del Bronx, ¿no? No, Nunca. nunca. Así Y que, pues y su carrera era así. Empezó como Selena, sus películas como Made in Manhattan, estaba jugando con los estereotipos latinas en los Estados Unidos como, ¿cómo se dice? Muchacha, la maid, Para el servicio, sí, ajá, como cámara, claro. y Hay que tal vez estudiar. en su música, cuando explotó la música latina, empezó a cantar más canciones, es nada más para aprovecharse de los momentos y pues y con la evolución de
de los latinos en los Estados Unidos. No sé, pero estoy de que muy al principio del tema, así que no sé cuál manera. Puede ser esto, pero nada más quería estudiar el tema de la identidad Por fin. latinoamericana y Muy pues bien. y de que la interseccionalidad de pues ser estadounidense, latina, negra y pues mujer y como no sé, estoy muy al principio. Es que sí, esos ya son los estudios de género, ¿eh? Si hablas ¿cómo decir?, de interseccionalidad, vas a usar el postcolonialismo, vas a usar los estudios culturales. Y yo prefiero que usas los estudios culturales porque son más abiertos, quiero decir, abiertos y te van a permitir, te van a ayudar en tu análisis, en la construcción de las identidades, mostrar la evolución de las mexicanas y ¿cómo decir?, su comportamiento en América, porque las mexicanas, y yo hablo bajo el control, me parece que hay el doctor Donfak, el doctor Donfak, que trabajó sobre las fronteras, y yo hablo bajo su control porque las mexicanas del otro lado, tienen una actuación distinta de las que se encuentran en América. Así, este intersticio, las que están ¿cómo decir? Que, como decía mi profesor, que atravesaron sin atravesar, que la frontera ha atravesado, tienen otra manera de pensar. Así que la construcción de las identidades de estas afro-latinas es totalmente diferente de la que se encuentran en México. Así que hay que hacer ¿cómo decir? Hay que Sí, precisarlo y ahora en la construcción de las identidades vas a usar casi todos estos nombres que te he citado, como Néstor Canclini, Eduard Said, Stuart Hall, que voy a escribir en el chat. Y no sé si el doctor Dolfak, porque es un tema muy interesante tu tema, y como yo sé que él ha trabajado sobre las identidades y la frontera mexicana y cosas así, si él puede tomar un poco la palabra para darte unas pistas también. Doctor Dolfak. Hola, buenos días a todos. Bienvenido, ya. muchas gracias por estar aquí, doctor. Sí, gracias a vosotros por la invitación. Pues efectivamente, como dice la compañera Even Cecil, es un tema muy, muy interesante y que la metodología que tiene que utilizar no la tiene que restringir, no hay que restringir con los estudios postcoloniales. Tiene que ser un poco abierta, Sí. tiene que ser un poco abierta. Estudiar algo como el cuerpo llama, bueno, una teoría algo más ecléctica, ¿no? Sea una mezcla de teorías. Como ha dicho Even, efectivamente, las mujeres mexicanas, las que atravesaron ya la frontera, tienen un comportamiento, tienen una visión del mundo completamente diferente. Claro que hay raíces similares, pero hay una gran diferencia con las que se quedaron en México. Y esto llama los conceptos de centro y periferia. Periferia. Sí, centro y periferia. Ves que ya es otro Lo concepto que escribo, ¿eh? ya, Lo voy a sí, escribir centro y en el chat. periferia. El centro
pues el espacio que contiene la cultura dominante, la periferia, y es el centro, el lugar que contiene la cultura subalterna. Pues hay todos los de subalternidad que se van a agregar. Básicamente, los autores que te ha recomendado Cecil son los que te van a ayudar. Yo no voy a añadir muchas cosas, sino hay autores como Judith Butler. Hay que volver con Sí. ella. Sí, Judith Butler. Ella te lo va a mandar a través de chat. Pues Judith Butler, hay un texto interesante de ella que se titula Gender Trouble. Gender Trouble, Sí, y lo hay otro tengo en texto, PDF, lo tengo en PDF sí, y también Gender Trouble, y hay otro que se titula Bodies That Matter. Bodies That Matters. Pues yo pienso que la doctora lo tiene. Y hay otro autor, es una autora, se llama Engit Begoña. Engit Begoña. Voy a mandar como yo no formo parte del chat, lo voy a mandar a Irene Cecil. Se llama Engit Begoña. Ha escrito otro texto interesante que se titula Fronteras, Cuerpo e Identidad. sí. E identidades. Fronteras, cuerpos e identidades. Y pienso que, bueno, básicamente esto te va a ayudar para tu trabajo. Pues lo que quería recomendar es utilizar una metodología ecléctica, pues varias teorías. No hay que limitarte con una sola teoría que va a llevar a hacer un análisis algo parcial de tu tema. Bien, muchas gracias. No voy a extenderme mucho. Pues muchas gracias. Eso me va a ayudar mucho. A Gracias. usted, a usted. Vale, perfecto. Muy buena, ¿verdad, profesor? Encantado. Las recomendaciones muy acertadas, muy ajustadas. Mr. Roll, yo te diría que te acerques al trabajo que han hecho los estudiosos en Estados Unidos. Hay Sí, toda una tradición de profesores en Nueva York, en Texas, en California, en Florida y en sí, muchos otros estados sí, claro. que han publicado estudios de lo latino, en qué consiste la ideología latina, y hay Sí, toda una tradición de este campo. Entonces, si tú quieres definir cuál es el modelo de mujer de belleza, es probable que algunas personas, desde el feminismo, desde los estudios culturales, desde la literatura, haga una investigación sobre estos temas que te pueda ser muy útil. Ahora, algo que te dice la profesora Evan, que es muy importante, es cuál es tu base, cuál es tu análisis. Tú vas a analizar la idea de mujer. Perfecto, pero ¿en dónde? ¿En una obra, en una canción, en un periodo de tiempo, en un tipo de escritura, en, en, en el imaginario de las personas, en una obra específica, en un autor? Al definir eso, ya entras un poco, delimitas mucho más tu trabajo. Sí. Es un trabajo sencillo, no es una cosa, no es una tesis que estamos haciendo, es una preguntas, digamos, que, como dice el profesor, con metodología ecléctica, con enfoque ecléctico, podemos más o menos crear una interpretación del fenómeno que estamos analizando. Y ese es el objetivo. Entonces yo creo que está muy bien. Hay algo que quiero resaltar. Hace como 10 minutos, Charlie levantó la mano. Estábamos hablando de eh, J-Lo y Nueva York, Estados Unidos, el modelo, y a lo mejor a ella le interesaba hacer un comentario. Nosotros hablamos de otras cosas y quisiera darle la palabra a Charlie, que hace un momento levantó la mano. No sé si todavía quieres agregar algo. Oh, sí, sí, sí. Mi pregunta
Pues sobre, no sé si no he escuchado nada, pero la identidad de las mujeres que no son los maridos, porque, ok, he notado, creo, que básicamente si una mujer no es una esposa o tiene hijos que no tiene espacio en la sociedad Sí. ok, incluyendo las mujeres que no pueden tener hijos. Que es Ok. que es tu pregunta, ¿es todo? Sí. Sí, solamente quise entender perfectamente. Sí, es que desde los papeles sociales, es decir, desde el patriarcado, Ujú, es decir, las sociedades donde son los hombres que deciden, ellos decidieron que los papeles sociales de la mujer, de las mujeres eran ser esposa, madre y ujú, cuidar los niños, es decir, la familia, de tal manera que la mujer, desde estos papeles eh, otorgados, ella no tenía un papel social, ni un papel político, ni un papel cultural, mm, tampoco, pues ya que ella pasaba su tiempo dentro de la cocina y para dar a luz no necesitaba también conocimientos o ser inteligente, razón por la cual en África también me parece ha habido un periodo en Europa o en América donde las mujeres sufrieron también de esta situación. ujú, Casi en todos los países del mundo, las mujeres fueran las sacrificadas al detrimento de los hombres que siempre eran los primeros escolarizados, alfabetizados, y desde esta alfabetización masculina, los hombres eran los que tenían la posibilidad de decidir, ¿cómo decir?, políticamente y es hoy en día que estamos buscando como un equilibrio genérico en ujú, los espacios públicos, pero la mujer, desde los papeles sociales de madre, esposa y todo, no tenía ujú, acceso a estos espacios públicos porque ella no podía, ¿cómo decir?, formular un discurso coherente, ya que no tenía ujú, esta posibilidad de estudiar. Y si no tiene, no tiene armas pedagógicas y ujú, lingüísticas para poder hablar, para poder tener un discurso coherente. ¿Cómo ella iba a hablar de sus derechos? ¿Cómo ella iba a hablar de sus problemas dentro del hogar y de las injusticias que sufría? Así que la mujer ha sido invisibilizada en la sociedad debido a a, este analfabetismo, razón por la cual en la mayoría de las obras de las novelas de las mujeres, de las obras escritas por las mujeres, resalta siempre esta temática de analfabetismo femenino, porque hasta ujú. hoy en día en África el analfabetismo, la tasa de analfabetismo es más elevada eh, Okay. por lo que se refiere a las mujeres. Por eso es Eh, la razón en que ya, no hay la, ah, las palabras o el lenguaje para explicar estos fenómenos, porque am, no, no han considerado importante o am, posiblemente han considerado como un problema si las mujeres tienen la lenguaje o las palabras para expresar las diferencias del estándar como para ser esposa o madre. Sí, es eso, Okay. porque Oh, si la mujer no tiene
un léxico, si la mujer no tiene estudios, si la mujer no es alfabetizada, ella no puede defenderse, no puede hablar de sus derechos, no puede nada sin Claro, la estudios. palabra, ¿no? Si no Sí, existe la palabra define la idea. claro. Utilizas una palabra para definir una idea. Entonces, ¿qué es un mouse? Un mouse es un objeto con el que yo muevo la computadora para mover el cursor. Ese concepto de mouse, de ratón, eso es un concepto que no tiene que ver con el animal que es el que come. O... Entonces, cuando en una lengua no existe una palabra como lesbiana, Sí, significa que toda la cultura que se expresa en esa lengua asume que ser lesbiana es algo que no existe, Sí, claro. es algo que normal. está totalmente invisibilizado. Invisibilizada. No lo puedes pronunciar porque la palabra No no existe. existe. Sí, Entonces, es algo Mm, sumamente importante porque cuando no existe una palabra para dar una definición, eso evidencia que la cultura tiene una posición de ojos cerrados con ocultada. una Sí, Ojos realidad, cerrados, sí. claro. sí, sí. Una inexistencia total, un rechazo que sea social, lingüístico, y pues de estas Eh, identidades, porque para los africanos, como lo he dicho, las lesbianas son brujas. Y la escritora Crifonia Melibea tiene otra novela muy interesante eh, titulada yo no quería ser magre, donde ella habla de la situación de las mujeres lesbianas en Guinea Ecuatorial que han sido violadas por ser, por ser lesbianas, porque para lesbiana. estos hombres es que estas mujeres son lesbianas porque todavía no han probado un buen pene y mm, si ellas no han probado, hay que mm. violarlas Para para que lo que puedan, ellas Para que puedan para sepan, que probarlo sepan de lo que es manera de... bueno, Sí, para que sepan sí, lo es que horrible, es horrible. El razonamiento es terrible, claro. Pues para bien. no Yo, tener, para no dime, tener la palabra Por favor, es, por favor. ok, Este tiempo es para básicamente, ti, este tiempo es para ustedes. Si necesitas comunicarte, hablamos 2 horas más, no hay problema, tranquila. De verdad que es una maravilla, preguntas, intercambios, porque esto es muy importante, muy, muy importante. Adelante, Charlie, todo lo que quieras. doctora Iván, sí, papá, dime, sí, sí, en 30 segundos quería decir 2 palabras para apoyar un poco lo que usted ha dicho sí, sobre el lugar que se cede a una mujer si tiene o no hijos en una sociedad. Es que en África tenemos a la base otra concepción de lo que es la vida eterna. En África teníamos esta concepción y la vida eterna en África pasa por los hijos que dejamos en el mundo al morir. En la cosmovisión del africano generalmente, seguir viviendo en el mundo después de su muerte pasa por los hijos que dejamos. ¿Y quién deja hijos? ¿Quién lleva a los hijos? ¿Quién da a luz a los hijos? Es la mujer. Pues si una mujer es capaz de dar a luz a un niño, a alguien que va a llevar el nombre del de su hombre padre. para que éste siga viviendo después de su muerte, pues se le da una posición, bueno, respetuosa en la sociedad, se le respeta, se le considera. Y si una mujer es incapaz de asumir, porque como lo ha dicho Cecil, asumir este papel básico, o sea, dar a luz a niños, pues es que no vale para nada la sociedad Sí, africana, no vale para nada. Pues ok. es esta cosmovisión que ha potenciado el hecho de que las mujeres tengan este papel fundamental, dar a luz para asegurar la perpetuación de la pero, especie. sí.
Y como lo ha apoyado el profesor Jesús, la palabra permite designar cosas que existen. Cuando una cosa no existe, es que no hay palabra para designarla. Cosas como lesbiana, cosas como gay, en África siguen siendo tabúes. ¿Por qué? Sí, Porque una lesbiana, bueno, es normal que científicamente no pueden dar a luz. Si una pareja lesbiana no pueden dar a luz, una pareja de gay no pueden dar a luz. Por eso en África siguen siendo considerados como, hay la palabra brujos que se utiliza brujos. siempre. Es decir, son personas que Aberraciones, no sirven, claro. sí, sí, son personas que no que de nada sirven en la sociedad. Constantemente sufren violencias. Y es que hay ejemplos, ¿eh? Hay ejemplos y Ben lo sabe bien. Cuando en Camerún, por ejemplo, se sospecha a alguien de ser gay o a una mujer de ser lesbiana, pues sufre violaciones, incluso Todas las físicas. violaciones del mundo. Porque primero la ley está en contra de ello. La ley El sigue rechazo estando en contra familiar. de esto. El rechazo familiar en el lugar de trabajo, si tú tienes un trabajo, ahí los colegas empiezan a verte pues con una cara de poca confianza. Pues es lo que yo quería añadir, que esta consideración de la mujer que no puede dar a luz parte de una cosmovisión según la cual vivir eternamente para el africano es dejar hijos en el mundo. En otras sociedades, en la sociedad occidental, bueno, no sé muy bien cómo es la situación para allá, pero creo que es un poco diferente. Es un poco diferente. Por El punto de supuesto. vista de la cantidad de niños que hacemos una especie de comparación, vais a ver que en África generalmente una familia son dos, tres, cuatro, cinco, hasta 10. A veces llega a 15, 20 hijos para un solo padre. Mientras que, bueno, en sociedades europeas, por ejemplo, a veces vais a ver una pareja que están casados, pero deciden conjuntamente no tener hijos, por ejemplo. Hijos, sí, Disfrutan claro. de la vida así. Pues es lo poco que quería añadir para apoyar lo que ha Gracias, explicado doctor. bien. Ya Gracias. hace un Siempre rato. aportaciones muy, muy impactantes. Gracias por tu Perfecto. A participación usted, en a esta usted. charla. Gracias, entiendo más. Gracias. Bueno, profesora, de verdad que estoy muy, muy complacido. Yo no sé si alguno de los estudiantes quiere hacer algún comentario. Ya estamos en la hora. Sí. Normalmente, claro, pero si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Había una compañera que había hecho, de alguna forma, compartía una reflexión en cuanto a, vamos a llamar, el impacto del estudio sobre la identidad afrodescendiente, no solamente en América Latina, sino también en África, ¿no? Entonces, que son temas que se estudian de lado y lado del Atlántico, son temas transatlánticos realmente, Sí. son temas tricontinentales porque estamos hablando de poscolonialismo, que es un poco lo que habla la profesora, ¿no? La mezcla de Europa en continentes no europeos. Entonces, el caso, claro, la influencia del europeo en África, posteriormente todo el caso de la esclavitud, el traslado del contingente de población de África hacia América y posteriormente el desarrollo de estas culturas, que es lo que estamos viendo, pues. Entonces, es muy interesante tener acceso a información netamente africana, sobre todo este recorrido que es con casi erudición que nos muestra la profesora sobre la literatura ecuatoguineana. Como ya nombró ya, Guinea Ecuatorial, Malabo, la capital, tiene una población hispanohablante. Y a pesar de que utilizan una lengua, digamos, vernácula propia, el Sí. español es una lengua oficial del Estado.
y se utiliza con, con bastante, es la lengua oficial pues, del país. Sí, Entonces, sí, es verdad. eso es muy interesante porque, bueno, estamos presentando, atendiendo una parte de el hispanismo africano, estamos viendo cómo conceptos como la poligamia y conceptos como todo este tratamiento y toda esta injusticia y toda esta necesidad de presentar transgresión dentro de una perspectiva literaria es lo que nos resalta la profesora hoy con estas dos obras interesantes, La Bastarda y Tres almas y un corazón. Entonces, yo tengo la sensación de que necesitamos hablar mucho, mucho más sobre poligamia, sobre patriarcado, sobre todas estas posiciones de transgresión, estas imágenes tan interesantes de estas chicas haciendo el amor, En digamos, la casa de en una relación sí, lésbica, perdón, en la casa del cabildo, que es la autoridad del poder. Entonces, de alguna forma, hay muchas cosas interesantísimas ahí que se presentan. El tema de la brujería, el tema de la misoginia, todo esto, ¿no? Los roles de la mujer. Entonces, de verdad que, bueno, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Estoy muy complacido porque esta sexta charla es bien adecuada para dar cierre a esta primera jornada, a este primer ciclo de charlas sobre estudios afrohispánicos y afro-latinoamericanos. Aprovecho la oportunidad para agradecer al doctor Donfak, a Nicet, sí, que está aquí presente, Sí. que participó, que hizo una aportación muy interesante. Agradecer de nuevo a la profesora Evan. Felicitaciones por la tesis doctoral, gracias. felicitaciones por tu trabajo y maravilloso, de verdad que estoy muy complacido. Muchas gracias a Muchas los gracias. estudiantes también, encantado de estar aquí y bueno, nos vemos ya en la próxima clase que sería este jueves. Si no tienen alguna pregunta, cualquier comentario, estamos a disposición y muchísimas gracias. Buenas noches a todos Gracias. y gracias de nuevo, pues. Gracias, muchas gracias y un gracias a otro gracias especial al doctor Dolfak por la sorpresa. Le he mandado el enlace en el último momento y como siempre está aquí para apoyarme. Muchas gracias por tus aportaciones, muchas gracias por las preguntas de los estudiantes y A usted. pues fue una charla muy, muy interesante. Les agradezco. Yes. Saludos a África. Vale, Hasta luego. Chao, Hasta buenas luego. noches. Chao, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias.